Si has vivido en Alabama durante mucho tiempo, hay pueblos en todo este estado que alguna vez tuvieron comunidades completas y ahora han desaparecido por completo. Las familias vivieron allí durante generaciones y luego algo ocurrió, algo que no siempre fue una tragedia repentina, pero sí lo suficientemente fuerte como para obligarlos a marcharse. Lugares donde hubo risas, rutinas, iglesias llenas los domingos, niños corriendo por caminos de tierra, y que hoy no son más que silencio, vegetación y memoria. Estos son 10 pueblos abandonados en Alabama, y el número 1 te dejará helado. Número 10. Ensley, condado de Jefferson. Si alguna vez has conducido hacia el oeste por la I-20 desde Birmingham, ya los has visto. Los hornos al norte de la autopista enormes, oxidados, cubiertos de enredaderas que trepan lentamente por sus estructuras como si la naturaleza estuviera reclamando cada centímetro. Chimeneas que aún se elevan hacia un cielo que ya no las necesita. La mayoría de los residentes de Birmingham los han visto toda su vida. Pero casi nadie sabe lo que realmente había allí. En 1886, un empresario llamado Enoch Ensley, originario de Memphis, decidió construir algo más que una planta industrial. Construyó una ciudad completa en el borde occidental de Birmingham. No fue un crecimiento orgánico, fue una visión ejecutada con precisión. La Tennessee Coal, Iron and Railroad Company invirtió capital, infraestructura y trabajadores en ese proyecto y en apenas 2 décadas, Ensley se convirtió en uno de los centros siderúrgicos más importantes del mundo. Los hornos no eran solo estructuras, eran el corazón de todo. Alimentaban la economía, marcaban el ritmo de vida, definían el futuro de miles de personas. En 1910, más de 25.000 personas vivían en Ensley. Barrios enteros de familias trabajadoras construyeron sus vidas alrededor de esas fábricas. Casas alineadas, calles llenas de actividad, tiendas, escuelas, todo sostenido por una certeza: el acero siempre sería necesario, y durante mucho tiempo lo fue. Había estabilidad, había ingresos, había una sensación de permanencia. La gente no solo trabajaba allí, se identificaba con el lugar. Sus vidas estaban profundamente entrelazadas con la industria. Padres que enseñaban a sus hijos el oficio. Generaciones que crecían bajo el resplandor constante de los hornos encendidos. En 1939, un músico local llamado Erskine Hawkins escribió una canción inspirada en una intersección del corazón de Ensley. Glenn Miller la grabó, y esa canción fue Tuxedo Junction. Se convirtió en un éxito nacional. Gente de todo Estados Unidos bailaba esa melodía sin saber que estaban celebrando una esquina específica de Birmingham, un punto concreto dentro de esta ciudad industrial que parecía imparable. Pero la industria cambió. En la década de 1960, el acero importado más barato comenzó a inundar el mercado. Lo que antes era rentable dejó de serlo. Las plantas que habían sido orgullo nacional comenzaron a convertirse en cargas económicas. El sistema que había sostenido a Ensley durante décadas empezó a resquebrajarse. Los hornos cerraron en 1975. La fundición cerró en 1976. Y los últimos trabajadores fueron trasladados a una nueva planta en Fairfield en 1980. Y para 1984 todo había terminado. No hubo una explosión final, no hubo un evento único que marcara el final. Solo puertas cerrándose, turnos que no volvieron a comenzar, calles que poco a poco dejaron de tener propósito. Hoy, los hornos siguen ahí junto a la carretera de Birmingham. Los edificios siguen en pie, pero vacíos. Ventanas rotas, pisos agrietados, estructuras invadidas por la vegetación. El viento atraviesa espacios donde antes había ruido constante, calor, movimiento. Una ciudad que ayudó a armar 2 guerras mundiales, que dio al país una de sus canciones más icónicas, quedó reducida a un paisaje industrial olvidado, visible para miles de personas cada día, pero comprendido por casi nadie. Número 9. Old St. Stephens, condado de Washington. La mayoría de la gente en Alabama nunca ha oído el nombre de St. Stephens. Y eso es lo que lo hace tan inquietante, porque durante algunos años, a principios del siglo XIX, fue el lugar más importante de todo el estado. No uno de los más importantes, el más importante.
Old St. Stephens se alzaba sobre un acantilado de piedra caliza junto al río Tombigbee, en el condado de Washington, a unos 100 kilómetros al norte de Mobile. Su ubicación no era casual, era estratégica, dominante, perfecta para el comercio fluvial. Primero fue un fuerte español, luego un puesto comercial estadounidense en la frontera. Y cuando el territorio comenzó a expandirse, el lugar explotó en crecimiento. Para 1819, St. Stephens tenía más de 500 viviendas. Había 20 tiendas, 2 hoteles, un banco, una escuela y un teatro. Ese fue el hogar del primer banco constituido en Alabama, la primera escuela formal, el primer teatro. Todo lo que definía a una sociedad organizada estaba allí. En enero de 1818, la Asamblea del Territorio de Alabama celebró su primera sesión en el Hotel Douglas, en High Street. Allí se sentaron las bases legales de todo el estado. Las decisiones tomadas en esas habitaciones darían forma a lo que Alabama sería durante generaciones. Era, en todos los sentidos, el centro del poder. Pero ese poder no estaba asegurado. Cuando Alabama se convirtió oficialmente en estado en 1819, se tomó una decisión que cambiaría todo. El gobernador organizó discretamente la creación de una nueva capital en Cahaba, en el condado de Dallas. St. Stephens perdió su estatus de capital prácticamente de la noche a la mañana, y con ello perdió su razón de existir. Y la energía que sostenía al pueblo comenzó a disiparse. Los funcionarios se fueron. El dinero dejó de circular con la misma intensidad. La actividad política, que era su núcleo, desapareció. Sin eso, todo lo demás empezó a caer. Luego llegó la fiebre amarilla. No una sola vez, sino en oleadas. Cada brote debilitaba más a la población, alejaba a más familias, dejaba más casas vacías. Y después, el golpe final, el ferrocarril. Cuando las vías se construyeron, no pasaron por St. Stephens. Pasaron a 2 millas de distancia, lo suficientemente cerca como para cambiar todo, pero lo suficientemente lejos como para excluirlo. Un nuevo asentamiento creció alrededor de la estación. La siguiente generación se trasladó allí. Para la década de 1850, St. Stephens estaba vacío. Ni 30 años después de haber sido el centro político y económico del territorio, no era más que un conjunto de ruinas abandonadas. Calles que ya no llevaban a ninguna parte. Edificios que perdían su forma bajo el paso del tiempo. Hoy, el lugar es un sitio arqueológico activo. Cada verano, excavaciones sacan a la luz monedas españolas, herramientas de la frontera y artefactos indígenas que se remontan miles de años. Capas de historia superpuestas en el mismo suelo. Todo sigue ahí, enterrado. La evidencia de lo que fue uno de los lugares más importantes del estado, esperando a ser redescubierta, pieza por pieza, como si el tiempo nunca hubiera terminado de llevárselo por completo. Número 8. Belefonte, Condado de Jackson. En el condado de Jackson hay una chimenea de ladrillo solitaria que se alza en medio de un campo abierto. Si no hay casas alrededor, no hay calles visibles, no hay ruido, solo esa estructura vertical, inmóvil, como si estuviera esperando que algo regresara. Es lo único que queda de un pueblo que en su momento fue lo suficientemente importante como para ser sede de condado, y que terminó votando, sin saberlo, por su propia desaparición. A unos pocos kilómetros de allí se encuentra una planta nuclear inacabada que costó miles de millones de dólares y nunca produjo un solo watt de electricidad. Ambos lugares siguen en pie. Ambos representan decisiones que cambiaron el destino de una comunidad y, sin embargo, casi nadie los conecta. Belefonte fue incorporado en 1821 como la orgullosa sede del condado de Jackson. Tenía un juzgado activo, una iglesia, abogados, médicos, familias establecidas desde los primeros años del estado. Era un lugar con estabilidad, con estructura, con un futuro que parecía asegurado. Cerca de 400 residentes vivían allí, y todo indicaba que el pueblo seguiría creciendo con el tiempo. Entonces llegó el ferrocarril. A mediados del siglo XIX, cuando las vías comenzaron a expandirse por el sur de Estados Unidos, cada pueblo enfrentó la misma decisión: adaptarse o quedar atrás. A Belefonte se le ofreció la oportunidad de que las vías pasaran directamente por el pueblo. Era una invitación al futuro. La rechazaron. Los líderes de Belefonte
consideraban que los trenes eran ruidosos, sucios, inapropiados para una comunidad de su nivel. Pensaron que podían mantenerse al margen del cambio sin pagar el precio. Así que el ferrocarril pasó de largo. A unos pocos kilómetros, en terrenos donados por un hombre llamado Robert Scott, ya no se construyó una estación. A su alrededor comenzó a crecer un nuevo asentamiento. Ese asentamiento tomó el nombre de Scottsboro, y en cuestión de años, Scottsboro se convirtió en la nueva sede del condado. Ese único cambio fue suficiente. Bellefonte perdió su juzgado, su actividad económica, su relevancia. Las oficinas cerraron, los comercios se trasladaron, las familias comenzaron a irse, siguiendo el flujo del dinero y las oportunidades. La guerra civil terminó de golpear lo poco que quedaba. Para 1880, Bellefonte ya ni siquiera aparecía en el censo, y para la década de 1920 había desaparecido por completo. Hoy, esa chimenea solitaria y un antiguo cementerio son todo lo que queda. Lápidas que datan de 1826, nombres grabados de personas que construyeron sus vidas allí creyendo que el pueblo duraría generaciones. A pocos kilómetros, la planta nuclear de Bellefonte permanece en silencio. La autoridad del Valle de Tennessee comenzó su construcción en 1974. Se invirtieron más de $6.000 millones. Para 1988, la obra se detuvo cuando estaba completa, en un 88%. Nunca se terminó. Un pueblo que rechazó el futuro. Una planta que nunca llegó a serlo. El mismo condado, el mismo patrón. Decisiones que parecían razonables en su momento, pero que con el tiempo se convirtieron en puntos de no retorno. Hoy, el viento pasa por ambos lugares de la misma manera. Sin resistencia. Número 7. Spectre, condado de Elmore. Hay un pueblo fantasma en una isla privada de Alabama que nunca debió existir. Y sin embargo, se ha convertido en uno de los lugares más extraños y emocionalmente cargados de todo el estado. Se llama Spectre, y fue construido desde cero en 2003 para la película El Gran Pez, dirigida por Tim Burton. En la historia, Spectre era un pueblo mítico, casi perfecto, un lugar tan ideal que cualquiera que lo encontrara sentiría la tentación de quedarse para siempre. Un sitio fuera del tiempo, donde todo parecía en calma. Pero lo inquietante es que ese lugar ficticio terminó existiendo en la vida real. El equipo de producción tomó control de Jackson Lake Island, una isla remota de unas 60 acres en el río Alabama, cerca de Millbrook, y construyó un pueblo completo. No fachadas falsas, no decorados temporales, estructuras reales, una iglesia blanca al final del camino, casas alineadas, escaparates, calles definidas. La entrada al pueblo estaba marcada por 2 postes con cables llenos de zapatos colgando. En la película, eso simbolizaba algo claro. Si entrabas a Spectre, no ibas a salir. Dejabas tus zapatos porque ya no necesitabas volver. Cuando terminó el rodaje, el plan era desmontarlo todo, como siempre ocurre en el cine. Pero los dueños de la isla dijeron que no. Decidieron dejarlo ahí. Durante años, casi nadie sabía que existía. El pueblo permaneció en silencio, intacto, como si estuviera esperando a que alguien regresara. Pero con el tiempo, la gente empezó a descubrirlo. Primero unos pocos curiosos, luego fanáticos de la película, luego visitantes de todo el país y del mundo. Y lo que encontraron no fue solo un set abandonado, fue un lugar cargado de significado. Personas comenzaron a llegar con historias personales. Un hombre viajó desde el sur de Florida semanas después de perder a su hijo de 21 años por cáncer. No habían visto El Gran Pez juntos durante sus últimos meses. La película los había unido en un momento imposible. Él necesitaba estar en ese lugar, aunque fuera ficticio, para sentirse cerca de él otra vez. Ese tipo de historias empezaron a acumularse. Con el tiempo, algunos de los edificios originales se quemaron en un incendio. Hoy quedan alrededor de 7 estructuras. Están desgastadas, cubiertas de musgo español, lentamente siendo absorbidas por el paisaje húmedo de Alabama. Un pequeño grupo de cabras deambula libremente por el pueblo. Caminan entre las casas, se asoman por puertas abiertas, siguen a los visitantes hasta la iglesia al final del camino. Es una escena extraña,
casi irreal. Los zapatos siguen colgando en la entrada. Spectre nunca fue un pueblo real. No tiene historia industrial, ni política, ni económica. Pero lo que se ha construido allí con el tiempo es algo distinto. Memoria, pérdida, nostalgia. Un lugar que no debería importar, pero que termina importando más de lo que cualquiera espera. Número 6. Claiborne, Condado de Monroe. Claiborne fue, en su momento, una de las ciudades más grandes y poderosas del sur de Alabama. 5.000 habitantes, almacenes de algodón, muelles llenos de barcos de vapor, grandes mansiones alineadas junto al río Alabama. Era un centro económico real, un competidor directo de Mobile por el dominio regional. Hoy, si te paras en el mismo terreno, no hay nada, ni una pared, ni un edificio, ni una piedra. Nada que indique que alguna vez existió una ciudad ahí. Claiborne comenzó como un puesto militar en 1813, pero rápidamente creció gracias al algodón. En esa época, el algodón no era solo un cultivo, era la base de toda una economía. Los barcos de vapor llegaban y partían constantemente, cargados de mercancía. El río era la autopista y Claiborne estaba perfectamente posicionada sobre ella. Las familias se establecieron, construyeron casas grandes, pensadas para durar generaciones. Había una sensación de permanencia, de estabilidad, de que ese lugar estaba destinado a quedarse. Pero el mismo entorno que le dio vida empezó a destruirlo. Primero llegó la fiebre amarilla, luego el cólera, epidemias que golpeaban una y otra vez, matando a cientos, obligando a otros a huir. Cada brote dejaba menos gente, menos actividad, menos razones para quedarse. Y luego, el golpe final, el ferrocarril. Cuando las nuevas rutas fueron trazadas después de la Guerra Civil, no pasaron por Claiborne, pasaron por Monroeville, y con eso el flujo económico cambió de dirección. El río dejó de ser suficiente. Para 1872, la población había caído de 5.000 a apenas 350 personas, y no volvió a recuperarse. 2 estructuras históricas, una logia masónica y una mansión, fueron literalmente desmontadas y trasladadas a otro pueblo cercano, Perdue Hill, para evitar que desaparecieran por completo. Todo lo demás se perdió. Hoy, el terreno donde estuvo Claiborne no muestra señales claras de lo que fue. No hay ruinas visibles, no hay estructuras que contar historias por sí solas. Solo tierra, árboles y silencio. Una de las ciudades más importantes en la historia del sur de Alabama, borrada tan completamente que parece imposible que haya existido. Y sin embargo, lo hizo. Número 5. Mooresville, Condado de Limestone. Conducir por Mooresville hoy se siente extraño desde el primer momento. No está en ruinas, no está abandonado en el sentido tradicional. Pero hay algo que no encaja. Todo parece demasiado quieto, demasiado intacto. Como si el tiempo hubiera avanzado en todas partes, excepto ahí. Mooresville es la ciudad incorporada más antigua de Alabama. Fue fundada en 1818, un año antes de que Alabama siquiera se convirtiera en estado. Está ubicada en el valle del Tennessee, en el condado de Limestone, y tiene una población de apenas unas pocas decenas de personas. Pero lo que la hace única no es su tamaño, es que prácticamente no ha cambiado en casi 2 siglos. Las calles de ladrillo originales siguen ahí. Las casas, muchas de ellas de principios del siglo XIX, continúan en pie, no han sido reemplazadas ni modernizadas de forma significativa, y siguen habitadas. La iglesia metodista, donde alguna vez asistieron figuras como Andrew Jackson y James K. Polk, aún se mantiene en la misma esquina. La oficina de correos ha funcionado desde el mismo edificio desde 1840. Todo está detenido. En su apogeo, Mooresville era una parada importante de diligencias en la ruta entre Nashville y Nueva Orleans. Comerciantes, viajeros, familias, todos pasaban por ahí. Era un punto de conexión, un lugar en movimiento constante, hasta que el movimiento cambió de dirección. En la década de 1850, el ferrocarril llegó al condado de Limestone, pero no pasó por Mooresville, pasó unos pocos kilómetros al norte. Y eso fue suficiente. Las rutas de diligencias dejaron de ser relevantes. El comercio se desplazó hacia donde estaban las vías.
Las familias siguieron el flujo económico, como siempre ocurre, y Mooresville, en lugar de adaptarse o desaparecer, simplemente se detuvo. Dejó de crecer, pero tampoco fue destruido. No hubo incendios, ni guerras que lo arrasaran, ni epidemias que lo vaciaran por completo. Simplemente perdió su impulso, y al perderlo, quedó congelado en el tiempo. Caminar hoy por sus calles es como entrar en otra época. No hay semáforos, no hay cadenas comerciales, no hay señales de que el mundo moderno haya penetrado realmente en ese espacio. Mooresville no es un pueblo fantasma en el sentido clásico. Es algo más inquietante. Es un lugar donde el tiempo decidió no continuar. Número 4. Saukesville, Condado de Clark. Saukesville fue durante 35 años el corazón administrativo del condado de Clark. Tenía juzgado, cárcel, oficinas legales, médicos, comerciantes, todo lo necesario para sostener un centro de gobierno activo. Era un lugar con estructura, con propósito, con familias que llevaban generaciones construyendo su vida allí, incluso desde antes de que Alabama fuera oficialmente un estado. Era un punto de referencia en el mapa, un lugar donde se tomaban decisiones, donde se resolvían conflictos, donde la gente llegaba desde zonas rurales para trámites, comercio o simplemente para sentirse parte de algo más grande que su propio hogar. Las carretas llegaban con regularidad, los caminos conducían hacia él, y durante décadas todo parecía girar en torno a ese núcleo. Era, en todos los sentidos, estable, y aún así desapareció. No por un desastre, no por una enfermedad, no por un conflicto. Desapareció por una decisión. Pero esa decisión no fue percibida como una sentencia en el momento en que se tomó. Fue, como tantas otras en la historia, una elección práctica, casi lógica, basada en el progreso, en la eficiencia, en la promesa de un futuro mejor. Y precisamente por eso resulta tan inquietante. Cuando los estudios del ferrocarril Mobile y Ohio se completaron, quedó claro que la línea no pasaría por Saukesville, pasaría más al sur. Y como tantas veces en la historia, ese pequeño detalle fue suficiente para cambiarlo todo. No fue una catástrofe visible, no hubo una señal dramática, solo una línea dibujada en un mapa, en el lugar equivocado. Cerca de las nuevas vías comenzó a formarse otra comunidad, Grove Hill. Al principio era apenas un punto alrededor de la estación, un lugar funcional, práctico, sin historia. Pero tenía algo que Saukesville ya no tenía: conexión, movimiento, futuro. En 1866, el condado tomó una decisión clave, y trasladar la sede del gobierno desde Saukesville a Grove Hill. No porque Saukesville estuviera fallando, no porque sus edificios estuvieran deteriorados, no porque la gente se estuviera yendo, sino porque el futuro, el movimiento, el comercio, el acceso, estaba ahora en otro lugar. Y cuando el centro administrativo se mueve, todo lo demás lo sigue. Eso fue todo. El juzgado fue desmontado, pieza por pieza, como si se desarmara el corazón del pueblo. Las oficinas cerraron, dejando habitaciones vacías donde antes había actividad constante. Los documentos se trasladaron, los escritorios desaparecieron, los pasillos quedaron en silencio. Los negocios siguieron al gobierno, porque ahí es donde estaba la gente. Las tiendas, los servicios, los oficios, todos se reubicaron donde había flujo, donde había tránsito, donde había dinero. Y las familias empacaron y se trasladaron, no todas al mismo tiempo, no en un solo día, pero sí con una certeza compartida. Quedarse ya no tenía sentido. Lo que antes era el centro, ahora era un desvío. El flujo de vida que mantenía al pueblo activo simplemente se desplazó. Y cuando eso ocurre, no queda nada que sostenga lo que antes parecía permanente. Las calles empezaron a vaciarse. Las casas quedaron en silencio. Las puertas dejaron de abrirse por las mañanas. Los caminos que antes llevaban hacia Saukesville comenzaron a usarse cada vez menos, hasta que dejaron de ser necesarios. El tiempo hizo el resto. Para finales del siglo XIX, Saukesville ya no existía como comunidad funcional. No se incendió, no fue destruido, no fue arrasado por una tragedia visible. No hay una fecha exacta para su final. Hay porque nunca hubo un momento claro en el que todo terminara. Simplemente dejó de ser.
fue abandonado por la lógica fría de la economía. Hoy, un cementerio es lo único que queda. Tumbas que datan desde la década de 1820 hasta la de 1860. Nombres de familias que construyeron el condado, que vivieron, trabajaron, criaron hijos y murieron, creyendo que ese lugar seguiría existiendo mucho después de ellos. Las lápidas siguen ahí, alineadas en silencio, resistiendo el paso del tiempo mejor que el propio pueblo. Algunas inclinadas, otras cubiertas de musgo, otras apenas legibles. Pero todas testigos de una comunidad que desapareció sin ruido. No hay edificios, no hay calles definidas, no hay estructuras que indiquen que allí hubo un centro de gobierno. Solo ese terreno y esos nombres. Un lugar que una vez tuvo todo lo necesario para perdurar, reducido a memoria. Cuando el tren pasa por otro lado, todo lo demás lo sigue. Número 3. Prairie Bluff, condado de Wilcox. Prairie Bluff apareció en los mapas el mismo año en que Alabama se convirtió en estado, en 1819, y desapareció de ellos antes de 1900. Eso significa que toda su existencia, todo lo que fue, todo lo que construyó, todas las vidas que sostuvo, ocurrió dentro del tiempo de una sola vida humana. Un inicio, un desarrollo y un final completo. Era un asentamiento algodonero a orillas del río Alabama, en el condado de Wilcox. Tenía una oficina de correos, una iglesia, familias trabajando la tierra que sus padres habían despejado antes que ellos. No era un lugar improvisado ni temporal. Era un pueblo con estructura, con rutina, que con esa sensación silenciosa de permanencia que acompaña a quienes echan raíces. Había niños yendo a la escuela por la mañana, personas sentadas en los porches al atardecer, conversaciones repetidas día tras día. La vida cotidiana en su forma más reconocible, la misma que se repite en miles de pueblos, con la expectativa de que continúe. Días que parecían iguales, estaciones que marcaban el ritmo del trabajo, cosechas que definían el ánimo del año. Todo encajaba dentro de una lógica simple: sembrar, trabajar, esperar, cosechar y repetir. Pero no continuó. La guerra civil interrumpió el comercio del algodón a través del río. Lo que antes fluía con facilidad dejó de hacerlo. Los barcos dejaron de llegar con la misma frecuencia. Las rutas comenzaron a volverse inciertas. Y el sistema económico que sostenía al pueblo empezó a resquebrajarse lentamente. Luego llegaron los ferrocarriles, pero no para Prairie Bluff. Pasaron por otros pueblos, creando nuevas rutas, nuevas economías, nuevos centros de actividad. Lugares que antes no existían comenzaron a crecer, mientras Prairie Bluff quedaba cada vez más aislado. La siguiente generación lo entendió rápido. Los jóvenes comenzaron a irse. Buscaban oportunidades en lugares conectados, en pueblos donde el futuro parecía más claro, más seguro, más prometedor. Algunos se fueron con la idea de volver. Otros sabían que no lo harían. Las casas empezaron a quedarse vacías poco a poco. Primero una, luego otra, luego varias más. La oficina de correos cerró. Las tiendas dejaron de recibir mercancía. Las conversaciones en los porches se hicieron menos frecuentes. Y aquí lo más inquietante es que no hubo un momento concreto en el que todo terminó. No hubo incendio, no hubo inundación, no hubo un día específico en el que alguien dijo: esto se acabó. No hubo un evento que marcara el final con claridad, solo una serie de decisiones pequeñas, silenciosas, casi invisibles, que acumuladas terminaron por vaciarlo todo. Prairie Bluff simplemente se quedó sin razones para existir, y cuando eso ocurre, un pueblo no colapsa, se desvanece. Primero desaparece el movimiento, luego el sonido. Después, la memoria cotidiana. Las estructuras pueden permanecer un tiempo, pero sin personas, sin propósito, sin futuro. Dejan de significar algo. Y eventualmente, incluso esas estructuras desaparecen también, reclamadas por el tiempo, el clima y la tierra. Hoy, un pequeño cementerio sobrevive cerca del antiguo camino fluvial. Lápidas que datan desde la década de 1820 hasta la de 1860. Nombres de personas que vivieron allí, que creyeron que ese lugar sería permanente. Apellidos que alguna vez llenaron calles, que alguna vez fueron conocidos por todos,
ahora reducidos a inscripciones en piedra. Es la única prueba de que Prairie Bluff fue real. Todo lo demás desapareció sin dejar rastro. Número 2. Vienna, Condado de Sumter. Hay una zona en el Condado de Sumter, a lo largo del río Tombigbee, que apenas aparece en los mapas modernos. Un espacio que parece vacío, sin historia visible. Pero en la década de 1840, ahí estaba Viena. Y todo en ese lugar daba la impresión de que iba a durar. El algodón era la base de la economía, y el río era la vía principal. Viena tenía un embarcadero natural profundo, ideal para barcos de vapor. Estaba ubicada en el borde de la región del Cinturón Negro, una de las zonas agrícolas más productivas del sur. El comercio fluía. Las mercancías pasaban. El dinero circulaba. Las familias se establecieron. Construyeron casas sólidas, pensadas para generaciones. Criaban a sus hijos con la expectativa de que crecerían allí, de que heredarían ese mismo lugar. Todo parecía estable, hasta que el sistema cambió. En la década de 1850, el ferrocarril móvil y Ohio fue trazado a través del condado de Sumter, pero no pasó por Viena, pasó al este del río. Ese pequeño desvío cambió todo. El algodón, que antes viajaba por agua, comenzó a transportarse por tren. Era más rápido, más barato, más eficiente. Y lo más importante, no necesitaba detenerse en Viena. El embarcadero quedó en silencio. Y los comerciantes se trasladaron hacia las vías. Las familias los siguieron. El flujo de actividad que sostenía al pueblo se movió, y Viena quedó atrás. La guerra civil terminó de cortar el comercio fluvial, y cuando terminó ya no había nada que reconstruir. Ni economía, ni infraestructura, ni incentivo. Viena no fue destruida, fue olvidada en tiempo real. No hubo epidemias devastadoras, no hubo incendios, no hubo batallas en sus calles. Solo esa quietud irreversible que aparece cuando la razón económica de un lugar desaparece y se traslada a otro sitio. Hoy no quedan edificios. El río cambió su curso con el tiempo. El antiguo embarcadero desapareció en la llanura aluvial. El punto exacto donde estuvo el pueblo ya no es evidente. Viena existió completamente para mover algodón. Y en el momento en que el algodón encontró un camino mejor, Viena dejó de existir. Número 1. Old Cahawba, Condado de Dallas. A unos 13 kilómetros al oeste de Selma, donde el río Cahawba se encuentra con el río Alabama, hay un lugar donde el paisaje parece contener algo más que árboles y agua. El musgo español cuelga espeso de los robles antiguos, y la luz de la tarde se filtra en haces largos y dorados que atraviesan el silencio. Si caminas despacio, puedes ver el trazado original de las calles aún marcado en la tierra, extendiéndose entre la hierba y los árboles como si el pueblo todavía estuviera ahí, esperando. Y por un momento, casi lo crees. Lo que ocurrió aquí no es una historia simple. Es una acumulación de momentos, decisiones, tragedias y transformaciones que, juntas, construyen uno de los relatos más complejos de toda Alabama. En 1819, Alabama necesitaba una capital. El gobernador organizó una concesión federal de tierras en esta confluencia de ríos, un lugar que siglos después los arqueólogos confirmarían que había estado habitado durante más de 4.000 años. Pero lo más impactante es esto. La primera capital del estado fue construida directamente sobre un montículo ceremonial indígena de aproximadamente 9 metros de altura. Desde el inicio, el lugar ya tenía capas de historia bajo sus cimientos. Para 1820, Cahawba era una capital funcional. Calles organizadas, edificios administrativos, actividad política constante. Era el centro del nuevo estado. Pero esa posición duró muy poco. En 1826, todo terminó. Los mismos ríos que le daban valor estratégico comenzaron a inundarla de forma constante, impredecible y peligrosa. Las crecidas eran frecuentes, severas, y hacían que la vida allí fuera insostenible a largo plazo. La legislatura votó para trasladar la capital a Tuscaloosa, y una vez más, un centro de poder desapareció casi de la noche a la mañana. Pero Cahawba no murió ahí. A diferencia de otros pueblos, encontró una segunda vida. El acceso al río seguía siendo perfecto para el comercio del algodón. Durante las décadas de 1840 y 1850,
el lugar se reinventó completamente. Mansiones de estilo renacimiento griego, tiendas iluminadas con gas, barcos de vapor alineados en el muelle cargados de fardos de algodón. Para 1860, el condado de Dallas era uno de los más ricos de todo Estados Unidos en términos per cápita. Parecía que Cahawba había superado su caída inicial. Entonces, llegó la Guerra Civil. La Confederación tomó el control del ferrocarril de la ciudad y desmontó sus vías para utilizarlas en otros lugares. El comercio colapsó. Lo que sostenía la economía desapareció de un día para otro. El antiguo almacén de algodón en el centro fue convertido en una prisión confederada conocida como Castle Morgan. Fue diseñada para albergar a 500 prisioneros. Para 1864, tenía más de 3.000. Las condiciones eran devastadoras. Inundaciones, hacinamiento, enfermedades. Un lugar que había sido símbolo de riqueza se convirtió en un espacio de sufrimiento extremo. Cuando los prisioneros fueron liberados en marzo de 1865 y trasladados a Vicksburg, muchos de ellos abordaron un barco de vapor llamado Sultana. 2 días después, en el río Mississippi, sus calderas explotaron. Aproximadamente 1.800 personas murieron. Es considerado el desastre marítimo más mortal en la historia de Estados Unidos, y la mayoría de las víctimas eran hombres que acababan de sobrevivir a Cahawba. Después de la guerra, la ciudad tuvo una última transformación. Los residentes blancos siguieron la sede del condado hacia Selma, pero personas que habían sido esclavizadas se trasladaron a Cahawba, compraron propiedades, construyeron iglesias, organizaron su vida política en los edificios abandonados. Durante un tiempo, el lugar se convirtió en un centro de actividad para la población afroamericana en la era de la Reconstrucción. Fue llamado por algunos periódicos como un punto clave del movimiento republicano en el estado. Uno de sus residentes, Jeremiah Haraldson, había nacido en la esclavitud. Llegó a servir en la Cámara de Representantes estatal y en el Senado estatal y en el Congreso de Estados Unidos. Algo único en la historia de Alabama. Pero incluso esa etapa no pudo sostener el lugar. Las inundaciones continuaron. El entorno seguía siendo el mismo problema que había sido desde el principio. Para 1900, los últimos residentes se habían ido. Cahawba siguió existiendo legalmente como municipio hasta 1989, más de 170 años después de su fundación. Pero en la práctica, estaba vacío mucho antes. El último habitante conocido fue un hombre llamado Jack McPherson, anteriormente esclavizado, que permaneció como una especie de cuidador informal del lugar. Murió en 1905. Desde entonces, el pueblo quedó en silencio. Hoy, los arqueólogos han trabajado en el sitio durante décadas. Se estima que menos del 15% de lo que está enterrado ha sido descubierto. En 2019, estudios con radar detectaron un terreno de entierro con más de 200 tumbas sin marcar, que datan del mismo mes en que llegaron los primeros trabajadores para construir la capital. Capas de historia, aún ocultas. Las columnas de ladrillo de una antigua mansión siguen en pie junto al río. Un pozo aún fluye. Las calles originales todavía atraviesan el paisaje hacia el agua. Cahawba fue una capital, un centro de riqueza, una prisión, un refugio para personas liberadas y finalmente un pueblo fantasma. Todo en un mismo lugar. Y bajo ese suelo de Alabama, la mayor parte de su historia sigue esperando a ser descubierta. Alabama está lleno de lugares como estos. Comunidades que lo significaron todo para las personas que vivieron en ellas y que hoy están casi olvidadas. Si conoces algún pueblo abandonado en Alabama que merezca su propia historia, déjalo en los comentarios. Y si te gusta descubrir historias como esta, suscríbete para no perderte lo que viene. Gracias por ver.